A veces, los lugares a los que acudimos en busca de paz esconden los secretos de los que intentamos escapar. Tras perder a su marido en un accidente de coche, June Kittredge se mudó a la remota cabaña de su abuela en las montañas de Colorado, buscando consuelo en el silencio. Durante 3 años, vivió tranquilamente con su pastor alemán, Bramble, creyendo que por fin había comprendido su pequeño rincón del mundo. Entonces, Bramble empezó a excavar bajo el suelo de la cocina. Lo que descubrió lo cambió todo. Oculto bajo las viejas tablas había una trampilla que conducía a un túnel lleno de misteriosas cajas y linternas parpadeantes. El pasadizo parecía como si alguien lo hubiera sellado apresuradamente hacía décadas. Cuando June y Bramble descendieron a la oscuridad, se dio cuenta de que no se trataba solo de un antiguo almacén. ¿Qué había estado ocultando su familia todos estos años? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana pintaba los picos de Colorado con tonos ámbar dorados mientras June Kittredge se encontraba en el porche desgastado de su cabaña, sosteniendo una taza humeante de café entre sus manos. Habían pasado 3 años desde que llegó por primera vez a este remoto santuario, huyendo de la sofocante compasión de sus amigos bien intencionados y de los espacios vacíos que antes llenaba la risa de David en su casa de Denver. Las montañas le habían ofrecido lo que la ciudad no podía darle, un silencio lo suficientemente profundo como para amortiguar el constante dolor de la pérdida y una soledad lo suficientemente vasta como para contener su pena sin juzgarla. La cabaña en sí era un testimonio de la naturaleza práctica de su abuela. Construida en 1943, se encontraba en 40 acres de naturaleza virgen, accesible solo por un sinuoso camino de tierra que ponía a prueba la determinación incluso de los visitantes más decididos. Gruesos troncos de pino, rellenos de arcilla y musgo, formaban las paredes, mientras que una chimenea de piedra se elevaba a través de un techo de metal verde por el paso del tiempo. En el interior, la sala principal hacía las veces de cocina, comedor y sala de estar, con una chimenea de piedra que dominaba una de las paredes y vigas talladas a mano que sostenían el techo. Una estrecha escalera conducía a un único dormitorio en altillo y, en algún momento de los años 70, se había añadido un pequeño cuarto de baño con una bañera con patas que June había llegado a apreciar durante las largas tardes de invierno. Bramble, su pastor alemán de 4 años, salió del bosque con su característico paso mesurado, con su espeso pelaje aún húmedo por el rocío de la mañana. Ella lo había rescatado de un refugio 2 semanas antes del accidente de David y, tras lo ocurrido, el perro se había convertido en su ancla al momento presente. Sus inteligentes ojos marrones parecían comprender sus estados de ánimo mejor que la mayoría de los humanos, y su presencia llenaba la cabaña de una calidez que iba más allá de la mera compañía. ¿Has encontrado algo interesante ahí fuera, chico?, le preguntó en voz baja, mientras lo veía subir los escalones del porche con una energía inusual. Bramble solía moverse con calma y deliberación, pero hoy algo había captado su atención de una manera que ella no había visto antes. Su rutina diaria se había convertido en una especie de meditación, café matutino en el porche, independientemente del tiempo que hiciera. Un paseo por el bosque de pinos que rodeaba la propiedad, que a menudo duraba horas mientras seguía los rastros de los ciervos y los lechos de los arroyos estacionales. Las tardes las dedicaba al mantenimiento, a cortar leña, a cuidar su pequeño huerto o a leer junto a la chimenea cuando las tormentas invernales la atrapaban en el interior. Las noches las dedicaba a cocinar comidas sencillas y a planificar las actividades del día siguiente. Aunque los planes se habían vuelto cada vez más flexibles a medida que aprendía a seguir los ritmos de las estaciones en lugar de la tiranía de los relojes. La ciudad más cercana, Millfield, se encontraba a 29 km bajando la montaña. Un conjunto de edificios que el tiempo parecía haber olvidado, con una población de 237 habitantes, según el descolorido cartel a las afueras de la ciudad. Aunque June sospechaba que esa cifra incluía a todos los perros de caza y gatos de granero en un radio de 8 kilómetros. La tienda general hacía las veces de oficina de correos, y Martha Hawkins, que se encargaba de ambas cosas, era la guardiana oficiosa de la historia y los chismes locales. Martha había conocido a la abuela de June, aunque sus conversaciones sobre la nena Kittredge
seguían siendo frustrantemente vagas. Tu abuela era una mujer reservada, decía Martha cada vez que June le pedía más detalles. Era muy reservada, pero la gente la respetaba. Tenía una forma de ayudar a las personas cuando más lo necesitaban, especialmente durante los años de la guerra. Cuando June le preguntaba qué tipo de ayuda, los ojos de Martha se volvían distantes y cambiaba de tema con la facilidad de alguien que había pasado décadas guardando los secretos de otras personas. La cabaña mostraba sutiles rastros de la naturaleza misteriosa de él y la nena. June había encontrado un compartimento oculto detrás de la despensa de la cocina durante su segundo invierno, que no contenía nada más que polvo y un ligero olor a papel viejo. Las tablas del suelo de la sala principal mostraban signos de movimiento frecuente cerca de la chimenea, como si se hubieran desplazado regularmente objetos pesados sobre ellas. Lo más desconcertante eran las modificaciones del sótano, las paredes reforzadas y lo que parecían ser conductos de ventilación que no conectaban con ningún sistema visible. Pero era el comportamiento de Bramble lo que más le preocupaba. Durante 3 años, se había contentado con explorar el perímetro de la propiedad, persiguiendo ocasionalmente ardillas o investigando olores interesantes. Hace 2 semanas, eso había cambiado. Se había obsesionado con un lugar concreto de la cocina, al que volvía repetidamente a lo largo del día. Al principio, June supuso que había detectado ratones u otras criaturas pequeñas, pero su comportamiento se volvió cada vez más urgente. El lugar que captaba su atención se encontraba cerca de la esquina trasera de la cocina, donde las paredes de troncos originales se unían con una sección que se había cerrado cuando se añadieron las comodidades modernas. Las tablas del suelo eran más antiguas que el resto, gruesas tablas de pino que se habían oscurecido con el paso del tiempo. Cuando Bramble se echaba encima de ellas, crujían de una manera que sugería que estaban sueltas. Aunque June había atribuido inicialmente esto a la antigüedad de la cabaña y al asentamiento natural de la madera, ayer su insistencia había alcanzado un nuevo nivel. Mientras June preparaba el almuerzo, Bramble se había plantado junto a las tablas sospechosas y había comenzado a gemir de forma baja y continua, lo que le había puesto los pelos de punta. Cuando se arrodilló para examinar la zona más de cerca, se dio cuenta de que las tablas no solo estaban sueltas, sino que habían sido cortadas. Las marcas de la sierra eran antiguas pero deliberadas, creando lo que equivalía a un panel extraíble disimulado para que pareciera un suelo normal. Ese descubrimiento la había mantenido despierta casi toda la noche, mirando al techo mientras las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Por qué alguien crearía un punto de acceso oculto en el suelo de la cocina? ¿Qué había debajo? ¿Y por qué el Leyanena nunca lo había mencionado durante sus breves conversaciones antes de su muerte? La abuela de June tenía 93 años cuando falleció, todavía lúcida, pero cada vez más frágil. Su relación había sido cálida, pero distante, limitada a visitas en vacaciones y tarjetas de cumpleaños. Eleanor le había dejado la cabaña a June con una simple nota. Este lugar necesita a alguien que comprenda el valor de la soledad y la importancia de mantener la fe en el pasado. En ese momento, June había interpretado esto como el reconocimiento de su abuela de su necesidad de sanación. Ahora se preguntaba si había un significado más profundo en esas palabras cuidadosamente elegidas. La luz de la mañana se hacía más intensa, proyectando largas sombras sobre el claro donde se encontraba la cabaña. Bramble había terminado su desayuno y había vuelto a su puesto junto a las tablas sueltas del suelo. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, en actitud de alerta. Mientras June observaba desde la puerta, él comenzó a arañar la madera con creciente intensidad, con las garras enganchadas en los huecos entre las tablas. «¿Qué pasa, chico?», murmuró, dejando la taza de café y cruzando hacia donde él esperaba. Las tablas del suelo se movieron ligeramente bajo su peso, confirmando lo que había sospechado la noche anterior. No se trataba de un asentamiento natural, ni de una deformación relacionada con la edad. Alguien había creado deliberadamente este punto de acceso, y Bramble había detectado de alguna manera lo que había debajo, arrodillándose junto a su perro. June pasó los dedos por el borde de las tablas sueltas, buscando puntos de apoyo. La madera estaba lisa por décadas de tránsito, pero en una esquina encontró una ligera depresión que podría servir de agarre. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras introducía las yemas de los dedos en el hueco y aplicaba una suave presión. Las tablas se levantaron con sorprendente facilidad, revelando una oscuridad que parecía tragarse la luz de la mañana.
Un aire fresco salía de la abertura, trayendo consigo un aroma a tierra y algo más, algo que le recordaba a los libros antiguos y a la cera de las velas. Los gemidos de Bramble se intensificaron, pero no hizo ningún movimiento para investigar la abertura. En cambio, se acercó más a June, como buscando tranquilidad, y al mirar dentro del agujero, June pudo distinguir los peldaños superiores de lo que parecía ser una escalera de madera, que desaparecía en las sombras de abajo. La abertura tenía quizás 1 metro cuadrado, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar cómodamente. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vislumbró algo más. Un tenue resplandor amarillento que emanaba de algún lugar más profundo de lo que fuera que había debajo de su cabaña. La parte racional de su mente catalogó las preocupaciones prácticas. La escalera podía estar podrida. El aire de abajo podía ser peligroso. No tenía forma de saber qué se había almacenado allí abajo, ni cuánto tiempo había estado sellado. Pero un impulso más fuerte se impuso a estos pensamientos cautelosos. La misma curiosidad que la había llevado a recorrer senderos sin marcar y a explorar valles ocultos en las montañas que rodeaban su casa. «Quédate aquí, Bramble», susurró, aunque el perro no mostraba ninguna intención de acercarse a la abertura. Moviéndose con cuidado, June bajó los primeros peldaños de la escalera, probando cada paso antes de apoyar todo su peso. La madera se mantuvo firme, mostrando signos de una construcción cuidadosa a pesar de su evidente antigüedad. A medida que descendía, el misterioso resplandor se hacía más intenso y se dio cuenta de que estaba entrando en un espacio mucho más grande que el simple sótano que esperaba encontrar. El aire tenía una cualidad extraña, como si no hubiera sido perturbado durante décadas, pero de alguna manera se mantuviera fresco, y debajo de todo eso, detectó el más leve susurro de sonido. No eran voces, ni música, sino algo que la hizo detenerse a mitad de la escalera y aguzar el oído hacia la oscuridad que había debajo. Al parecer, el Elanena Kittredge le había dejado a su nieta mucho más que un simple refugio en la montaña. Cuando los pies de June tocaron lo que parecía tierra firme, comprendió que sus 3 años de soledad curativa estaban a punto de terminar, sustituidos por misterios que pondrían en tela de juicio todo lo que creía saber sobre su familia, su herencia y la verdadera naturaleza del santuario en el que había establecido su hogar. El espacio bajo la cabaña de June desafiaba todas las suposiciones que había tenido sobre el modesto refugio de montaña de su abuela. En lugar de un simple sótano o almacén, se encontró de pie en lo que solo podía describirse como un túnel, un pasadizo excavado en la roca viva, bajo los cimientos, que se extendía en la oscuridad en ambas direcciones. Las paredes mostraban marcas de cinceladas de una excavación cuidadosa, y vigas de madera reforzaban el techo a intervalos regulares. Pero lo más notable eran las linternas. Había docenas de ellas alineadas en las paredes del túnel, con los cristales amarillentos por el paso del tiempo, pero que de alguna manera seguían emitiendo un brillo suave y constante. June se acercó a la más cercana con cautelosa curiosidad, esperando encontrar restos de velas o mechas de aceite. En cambio, descubrió lo que parecía ser una especie de formación cristalina dentro de cada globo, que pulsaba con una luz suave que proyectaba sombras danzantes sobre la piedra húmeda. «Esto es imposible», susurró. Su voz resonó extrañamente en el espacio confinado. Las linternas llevaban claramente años sin tocarse, pero ardían con la consistencia de bombillas eléctricas. Más desconcertante aún, no generaban calor. Cuando puso la palma de la mano contra el cristal de la linterna más cercana, permaneció fría al tacto. Por encima de ella, los gemidos ansiosos de Bramble se filtraban a través de la abertura. El sonido parecía transmitir una urgencia que hizo que June mirara hacia la escalera, pero su curiosidad se había despertado por completo. Fuera lo que fuera este lugar, el Elanena había hecho todo lo posible por mantenerlo oculto. La mera existencia de una construcción tan elaborada bajo una sencilla cabaña de montaña sugería recursos y motivaciones mucho más allá de lo que June había asociado con su abuela. Adentrándose en el túnel, descubrió la primera de muchas cajas de madera apiladas a lo largo de las paredes. Variaban en tamaño, desde pequeños contenedores que podían contener libros hasta cofres más grandes que podían albergar ropa o equipo. Todos mostraban la pátina del paso del tiempo, con sus superficies oscurecidas por décadas de almacenamiento en la cámara subterránea.
Muchos exhibían marcas estampadas en lo que parecían ser varios idiomas, alemán, francés y otros que no pudo identificar. June se acercó a la pila más cercana y levantó con cuidado la tapa de una caja de tamaño mediano. En su interior, envueltos en un paño engrasado que los había conservado notablemente bien, encontró uniformes militares, no uniformes estadounidenses. Se dio cuenta con creciente desconcierto, sino ropa que pertenecía a varios ejércitos europeos. Algunas piezas llevaban insignias que reconoció de documentales históricos sobre la Segunda Guerra Mundial, mientras que otras presentaban símbolos y diseños que no significaban nada para ella. Una segunda caja reveló efectos personales que le cortaron la respiración, fotografías de familias, con rostros solemnes por el peso de tiempos inciertos, cartas escritas en varios idiomas, con una caligrafía cuidada que hablaba de amor, esperanza y despedidas desesperadas. Juguetes infantiles desgastados por pequeñas manos, anillos de boda y medallones religiosos. Cada pieza representaba una vida que se había cruzado con este espacio oculto bajo su camarote. A medida que continuaba su exploración, la naturaleza de los objetos almacenados comenzó a sugerir un patrón. No se trataba de colecciones aleatorias ni de reliquias familiares. Eran las pertenencias cuidadosamente conservadas de personas que se habían escondido, que habían tenido que empaquetar sus posesiones más preciadas en contenedores portátiles y confiarlas a extraños. El equipo militar, la correspondencia multilingüe, la mezcla de documentos civiles y oficiales, todo apuntaba a la participación de su abuela en algún tipo de operación de rescate en tiempos de guerra. Pero fue el descubrimiento de las placas de identificación lo que transformó sus crecientes sospechas en certeza. Escondidas en una pequeña caja de madera junto a unos documentos de identificación descoloridos, June encontró una colección de placas militares con nombres que no coincidían con ningún registro familiar que ella conociera. El metal se había corroído con el paso del tiempo, pero aún podía distinguir algunos fragmentos. Heinrich Müller, 1923, católico. Marie Dubois, enfermera de la Resistencia. La implicación le provocó un escalofrío a pesar de la temperatura constante del túnel. Nena Kittredge, la tranquila mujer de las montañas que había criado pollos y cuidado un huerto, aparentemente había operado algún tipo de red clandestina durante la Segunda Guerra Mundial. El túnel, los suministros ocultos, los efectos personales cuidadosamente conservados. Todo ello sugería una operación diseñada para ayudar a la gente a desaparecer, para proporcionarles nuevas identidades y un paso seguro a lugares donde pudieran reconstruir sus vidas. June estaba tan absorta en examinar las placas de identificación que casi no se dio cuenta del sutil cambio en la atmósfera del túnel. La temperatura parecía haber bajado varios grados y el brillo constante de las linternas de cristal parpadeó por primera vez desde que había descendido al pasadizo. Los gemidos de Bramble desde arriba adquirieron un tono diferente, pasando de la preocupación ansiosa a algo parecido a la alarma. Entonces lo oyó, un sonido que no tenía cabida en una cámara subterránea sellada que no se había abierto en décadas. Pasos, lentos, deliberados y que se acercaban desde las profundidades del túnel. June se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza mientras se esforzaba por localizar el origen del sonido. La acústica del pasadizo excavado dificultaba determinar la distancia o la dirección, pero no cabía duda de que se trataba del patrón rítmico de alguien caminando hacia ella. La parte racional de su mente ofrecía explicaciones: el asentamiento de los viejos soportes de madera, la expansión térmica de las paredes de piedra, los crujidos y gemidos naturales de cualquier estructura subterránea. Pero los pasos mantenían un ritmo demasiado constante, una cadencia demasiado decidida como para descartarlos como fenómenos naturales. Alguien o algo se movía por el sistema de túneles y se estaba acercando. June volvió a colocar con cuidado las placas de identificación en su recipiente y comenzó a retroceder hacia la escalera. Sus ojos se fijaron en la oscuridad más allá del alcance de la luz de la linterna. Los pasos continuaron, sin acelerarse ni ralentizarse, sino manteniendo su ritmo mesurado, como si quien caminaba tuviera todo el tiempo del mundo. Por encima de ella, los gritos de angustia de Bramble se habían intensificado hasta convertirse en ladridos cortos y agudos que resonaban en el pozo como advertencias. Cuando llegó al pie de la escalera, June notó algo que le hizo encogerse el estómago de miedo.
Las linternas de cristal de toda la parte visible del túnel habían comenzado a parpadear al unísono. Su luz se hacía más brillante y más tenue, con un ritmo que parecía coincidir con los pasos que se acercaban. Fuera lo que causaba el fenómeno, no era natural. El equipo cuidadosamente conservado, los efectos personales de décadas de antigüedad, los cristales imposibles de quemar, nada de eso sugería el tipo de mundo lógico y explicable en el que había vivido durante los últimos 3 años. Los pasos se detuvieron en el repentino silencio. June podía oír su propia respiración entrecortada, y Bramble seguía ladrando desde arriba. Las linternas mantuvieron su pulsación sincronizada, proyectando patrones cambiantes de luz y sombra que hacían que las paredes del túnel parecieran moverse y respirar. Puso el pie en el primer peldaño de la escalera, preparándose para volver a la seguridad de su cocina, cuando un nuevo sonido emergió de la oscuridad. Susurros, múltiples voces hablando en idiomas que no entendía, sus palabras superponiéndose y entrelazándose como una conversación mantenida a lo largo de décadas. Algunas voces parecían transmitir urgencia, otras hablaban con la cadencia del consuelo o la instrucción. Todas ellas transmitían un peso emocional que presionaba la conciencia de June como una fuerza física. Subió por la escalera con una prisa poco digna y salió a la cocina con tal alivio que casi sollozó. Bramble se apretó inmediatamente contra ella, y su cálida solidez la ancló al mundo familiar de la luz del sol matutino y el aire con aroma a café. Pero incluso mientras se arrodillaba para abrazar a su perro, June sabía que no podía simplemente reemplazar las tablas del suelo y fingir que el túnel no existía. Los susurros seguían llegando desde la abertura, ahora más débiles, pero aún audibles. Parecían transmitir una nota de expectación, como si quienes hablaban estuvieran esperando algo o a alguien. Mientras June contemplaba el misterioso resplandor de las linternas de cristal, se dio cuenta de que el secreto cuidadosamente guardado por su abuela se había convertido en su herencia, de una forma que apenas empezaba a comprender. El tranquilo santuario montañoso que había construido alrededor de su dolor había desaparecido, sustituido por preguntas que exigían respuestas y misterios que llamaban a algo profundo en su alma. La nena Kittredge le había dejado a su nieta algo más que una cabaña y 40 acres de naturaleza salvaje. Le había dejado una responsabilidad que se remontaba a décadas de historia oculta y se extendía hacia un futuro que June ya no podía predecir ni controlar. June pasó el resto de la mañana en un estado de agitación inquieta, incapaz de concentrarse en ninguna de sus rutinas habituales. Había vuelto a colocar las tablas del suelo sobre la abertura del túnel, pero el peso del descubrimiento pesaba sobre sus pensamientos como una carga física. Cada crujido de las viejas vigas de la cabaña la hacía mirar hacia el suelo de la cocina, y la continua fijación de Bramble en ese punto le recordaba constantemente que su tranquila vida en la montaña había cambiado irrevocablemente. Por la tarde, se encontró de pie ante la alta estantería que ocupaba la mayor parte de una de las paredes de la sala principal. Los libros de Eldon permanecían exactamente como los había dejado su abuela, una mezcla de volúmenes prácticos sobre jardinería y conservación del hogar, junto con clásicos de la literatura y la historia. June los había hojeado de vez en cuando durante las tranquilas tardes, pero ahora los buscaba con un nuevo propósito, en busca de cualquier pista que pudiera explicar el túnel que había bajo sus pies. Fue entre un libro de cocina y un volumen de poesía donde encontró el primer vínculo tangible con la vida secreta de su abuela. El libro en sí no tenía nada de especial. Era una historia estándar de la minería en Colorado publicada en 1967, pero alguien había vaciado sus páginas para crear un compartimento secreto. En su interior, envuelto en la misma tela engrasada que había encontrado en el túnel, June descubrió un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. La correspondencia estaba fechada entre 1943 y 1945, dirigida a E. Kittredge con una letra cuidada, pero el contenido no se parecía en nada a lo que June habría esperado de la correspondencia de tiempos de guerra. En lugar de noticias del frente o actualizaciones sobre el racionamiento y los huertos de la Victoria, estas cartas contenían cadenas de números y palabras aparentemente aleatorias, dispuestas en patrones que no tenían sentido inmediato. Las rosas de montaña florecen temprano este año, decía una línea. El pastor cuenta 73 estrellas antes del amanecer.
Otra carta hablaba de paquetes que llegaban por la ruta norte y de casas seguras preparadas para los visitantes. El lenguaje era poético, casi lírico, pero bajo la superficie June intuía la cuidadosa estructura de algún tipo de código. Extendió las cartas sobre la mesa de la cocina, estudiando sus patrones, mientras Bramble mantenía su vigilancia sobre la trampilla oculta. El papel era de alta calidad, a pesar de su antigüedad, y la tinta se había desvanecido hasta convertirse en un marrón intenso que hablaba de plumas estilográficas y de una composición cuidadosa. Algunas cartas tenían matasellos de ciudades del oeste de Estados Unidos, mientras que otras mostraban indicios de tránsito internacional a través de sistemas postales que June no podía identificar. Cuando el sol comenzó a descender hacia las cimas de las montañas, June decidió que necesitaba una perspectiva que solo la distancia podía proporcionarle. Guardó las cartas en una carpeta llamada Bramble a su lado y condujo por la sinuosa carretera hasta Millfield. Si alguien podía arrojar luz sobre las actividades de él y la nena durante la guerra, esa era Martha Hawkins, cuya familia había regentado la tienda general desde antes de la guerra. Encontró a Martha ordenando latas en estanterías que parecían tan antiguas que debían de haber sido instaladas cuando la tienda abrió por primera vez. La anciana saludó a June con su calidez habitual, pero su expresión se volvió cautelosa cuando June mencionó que había encontrado algunas cartas antiguas de su abuela. Eleanor siempre fue muy cuidadosa con sus papeles, dijo Martha lentamente, sin mirar directamente a los ojos de June. Nunca fue de las que dejaban cosas por ahí para que la gente las encontrara. Estaban muy bien escondidas, admitió June, sacando una de las cartas menos crípticas. Esperaba que usted pudiera ayudarme a entender lo que significan. Parecen hablar de actividades durante la guerra, pero el lenguaje es muy extraño. La reacción de Martha fue inmediata y reveladora. Su rostro palideció y miró rápidamente a su alrededor en la tienda vacía antes de acercarse a June. ¿Dónde las encontró exactamente?, preguntó, bajando la voz hasta casi un susurro. Escondidas en un libro de su estantería, respondió June, omitiendo cualquier mención al túnel. Algo en el comportamiento de Martha sugería que tal vez no fuera prudente ser completamente sincera hasta que comprendiera mejor lo que había descubierto. La mujer mayor estudió la carta durante un largo rato, moviendo los labios en silencio mientras leía. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de reconocimiento y preocupación que hizo que a June se le helara el corazón. ¿Tu abuela nunca te habló de su trabajo durante la guerra?, preguntó Martha con cautela. Ni siquiera sabía que había trabajado durante la guerra, admitió June. Siempre me pareció una persona muy reservada. Supuse que había pasado esos años de la misma manera que pasó el resto de su vida, tranquilamente en la montaña. Martha se quedó callada durante tanto tiempo que June empezó a preguntarse si se negaría a responder. Finalmente, la dueña de la tienda se acercó al escaparate y cambió el cartel de abierto por cerrado, a pesar de lo temprano que era. Lo que voy a contarte debe quedarse entre nosotras, dijo Martha. Hay personas que aún viven y que podrían salir perjudicadas si las personas equivocadas se enteraran de lo que sucedió en la casa de tu abuela. June asintió con la cabeza, con la boca repentinamente seca por la expectación. Ellen formaba parte de una red, continuó Martha. Su voz seguía siendo baja a pesar de la puerta cerrada. Durante la guerra, había personas que necesitaban desaparecer. Refugiados, miembros de la resistencia, gente que se había puesto en contra de los nazis o sus simpatizantes. El gobierno tenía programas oficiales, pero a veces no eran suficientes. A veces, la gente necesitaba ayuda que no podía obtener a través de los canales oficiales. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó June, aunque empezaba a sospechar la respuesta. ¿Refugios seguros? ¿Nuevas identidades? ¿Transporte a lugares donde pudieran empezar de nuevo? Las manos curtidas de Martha se entrelazaron en su regazo. La casa de tu abuela estaba lo suficientemente aislada como para servir de estación de paso. La gente llegaba por la noche, permanecía oculta durante días o semanas mientras se hacían los preparativos, y luego se trasladaba a un lugar seguro permanente. De repente, las cartas codificadas cobraron sentido. Las rosas de montaña que florecían temprano significaban que los refugiados habían llegado antes de lo previsto. El pastor que contaba las estrellas indicaba el número de personas que se escondían. Las casas seguras preparadas para los visitantes invernales sugerían arreglos a largo plazo para las personas que no podían ser trasladadas rápidamente. ¿Cuántas personas?, preguntó June. Docenas a lo largo de la guerra, en su mayoría familias,
pero también algunas personas que habían participado en actividades de resistencia en Europa. Eleanor tenía contactos a través de la iglesia y algunas agencias gubernamentales que la mayoría de la gente nunca había oído nombrar. Martha hizo una pausa y estudió cuidadosamente el rostro de June. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios. Siempre pensé que era porque había dado todo lo que tenía para ayudar a las familias de otras personas a sobrevivir. June sintió una extraña mezcla de orgullo y vértigo. La mujer tranquila, que le había dejado una cabaña en la montaña, aparentemente había arriesgado todo para salvar vidas durante uno de los periodos más oscuros de la historia. El túnel, las pertenencias conservadas, las elaboradas medidas de seguridad, todo ello daba testimonio de una operación que había requerido un valor extraordinario y una planificación minuciosa. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó June. La expresión de Martha se volvió aún más seria, porque si has encontrado esas cartas, es posible que encuentres otras cosas. Y si lo haces, debes comprender que la labor de Eleyanena no terminó cuando acabó la guerra. Algunas responsabilidades pasan de una generación a otra, lo queramos o no. Las palabras de la anciana resonaban en la mente de June mientras conducía de vuelta por la montaña en el crepúsculo. Bramble estaba alerta en el asiento del copiloto, con las orejas aguzadas hacia sonidos que solo él podía oír. Al acercarse a la cabaña, June se dio cuenta de que se veían luces a través de las ventanas de la cocina, luces que recordaba claramente haber apagado antes de irse a la ciudad. El descubrimiento que le esperaba en el interior transformaría su comprensión tanto de su herencia como de su futuro de formas que aún no podía imaginar. Las luces de la cabaña de June no eran eléctricas. Al empujar la puerta principal con Bramble pegado a su lado, descubrió que el cálido resplandor que emanaba de la cocina provenía de las mismas lámparas de cristal imposibles que había visto en el túnel de abajo. 3 de ellas estaban sobre la encimera de la cocina, y su luz constante proyectaba sombras danzantes familiares sobre las paredes de madera. El primer instinto de June fue huir, pero Bramble no mostró signos de alarma. En cambio, se acercó a las misteriosas linternas con evidente interés, olfateando alrededor de sus bases antes de acomodarse en una posición relajada cerca de ella. Su tranquila aceptación de la situación le dio valor para examinar los objetos más de cerca. De cerca, las linternas revelaban detalles de construcción que desafiaban una explicación fácil. Las estructuras metálicas parecían estar forjadas a mano con algún tipo de aleación oscura que no mostraba signos de corrosión a pesar de su evidente antigüedad. Las formaciones de cristal del interior pulsaban con una luz que parecía responder a su proximidad, brillando más cuando se acercaba y atenuándose cuando se alejaba. Lo más desconcertante de todo era que no generaban calor ni hacían ruido, pero proporcionaban una iluminación superior a la de cualquier bombilla eléctrica que hubiera utilizado jamás. Junto a las linternas, alguien había dejado una pequeña caja de madera que ella reconoció del túnel de abajo. Dentro encontró más correspondencia codificada de Eleanor, pero estas cartas eran diferentes de las comunicaciones de tiempos de guerra que había descubierto anteriormente. El papel era más nuevo, la tinta más oscura y las fechas variaban. Desde la década de 1950 hasta principios de la de 2000, casi hasta la época de la muerte de su abuela, la evolución del lenguaje codificado a lo largo de las décadas contaba una historia que aceleraba el pulso de June con creciente inquietud. Las primeras cartas de la posguerra mantenían el estilo poético que había visto antes, hablando de visitantes estacionales y flores de montaña, pero poco a poco la terminología cambió hacia referencias que parecían menos metafóricas y más literales. Las cartas de la década de 1970 mencionaban condiciones atmosféricas inusuales y perturbaciones en el orden natural. En la década de 1990, los corresponsales habían comenzado a discutir inestabilidades dimensionales y entidades que requerían contención. Una carta de 1998 con un matasellos de algún lugar de Montana era particularmente inquietante. La brecha cerca de Glacia ha sido sellada, pero perdimos a 2 guardianes en el proceso. Las entidades se están volviendo más agresivas y su capacidad para influir en la fauna local está aumentando. Eleanor, tu experiencia con los protocolos de contención puede ser necesaria si la situación se deteriora aún más. Los antiguos acuerdos se mantienen, pero a duras penas. Es posible que tengamos que considerar medidas más drásticas si la próxima convergencia
trae el nivel de actividad que estamos prediciendo. June leyó la carta 3 veces antes de comprender plenamente sus implicaciones. Su abuela no se había limitado a ayudar a los refugiados durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, había continuado con algún tipo de labor protectora durante décadas después, una labor que implicaba conceptos como brechas dimensionales y protocolos de contención que pertenecen más a la ciencia ficción que a la tranquila vida en la montaña, que Eleanor había presentado al mundo como si la hubiera invocado su creciente comprensión. El túnel bajo el suelo de la cocina comenzó a emitir sonidos que hicieron que Bramble aguzara el oído con repentina atención. No eran los susurros que había oído antes, sino algo que se asemejaba al ruido estático de una vieja radio, interrumpido por breves ráfagas de lo que parecían voces humanas, hablando en varios idiomas. June levantó las tablas del suelo con las manos ligeramente temblorosas. Las linternas de cristal del túnel pulsaban al ritmo de las de su mostrador, y la estática se convirtió en algo parecido a una transmisión coherente. Bajó por la escalera con una de las linternas portátiles en la mano, decidida a localizar el origen de las misteriosas comunicaciones. Una exploración más profunda del sistema de túneles reveló cámaras que se le habían pasado por alto durante su investigación inicial, realizada en medio del pánico. El pasadizo se extendía mucho más de lo que había imaginado, ramificándose en una red de salas que habían sido excavadas en la roca de la montaña con la misma precisión y cuidado que el pasillo principal. En la mayor de estas cámaras, descubrió el origen de las transmisiones de radio. El equipo parecía ser una mezcla de tecnologías que abarcaban varias décadas. Los tubos de vacío brillaban junto a componentes de estado sólido, y formaciones cristalinas similares a las de las linternas se habían integrado en circuitos que no seguían ningún principio de ingeniería eléctrica que June reconociera. Todo el conjunto zumbaba con energía a pesar de no mostrar ninguna conexión con ninguna fuente de energía convencional. Cuando se acercó al aparato de radio, la estática se disipó y se oyeron voces claras que hablaban en inglés, alemán, francés y otros idiomas que no pudo identificar. Las conversaciones parecían ser informes de personas en diversos lugares que describían situaciones que iban desde lo mundano hasta lo completamente extraño. Estación de Yellowstone informando. La actividad térmica se mantiene dentro de los parámetros normales, pero estamos detectando señales electromagnéticas inusuales en el cuadrante norte. Recomendamos aumentar la vigilancia. Puesto de control alpino 7. 3 entidades cruzaron durante la tormenta de anoche. Todas han sido contenidas y procesadas de acuerdo con los protocolos estándar. Solicitamos reabastecimiento de restricciones de categoría 4. Puesto avanzado del desierto 12. El lugar de convergencia permanece estable, pero la fauna local muestra signos de influencia sobrenatural. Los coyotes exhiben una inteligencia de manada más allá de los parámetros normales, por lo que se recomienda precaución a cualquier personal que opere en la zona. June se dio cuenta de que estaba escuchando una red de comunicaciones entre personas involucradas en el mismo tipo de trabajo que aparentemente había realizado Eleyanena. El equipo de radio del túnel de su abuela no solo recibía estas transmisiones, formaba parte de un sistema de comunicación activo que conectaba a guardianes, puestos avanzados y estaciones de vigilancia en lo que parecía ser todo el oeste de Estados Unidos. Una nueva voz irrumpió en la charla en curso, hablando con una autoridad que hizo que las otras conversaciones se detuvieran. Todas las estaciones, aquí, control. Estamos detectando un aumento de la inestabilidad dimensional en la región de Colorado, centrada en las coordenadas que anteriormente albergaban la estación 7. El puesto de guardián ha estado vacante desde el fallecimiento de Eleyanena, y los sistemas de contención pueden estar deteriorándose. Cualquier estación con personal disponible para evaluar la situación y una posible intervención, por favor, responda. A June se le heló la sangre al darse cuenta de que estaban hablando de su ubicación. El refugio de montaña de su abuela no solo había sido un lugar seguro durante la Segunda Guerra Mundial, había sido una estación de vigilancia sobrenatural activa, y Eleyanena aparentemente había servido como su guardiana hasta su muerte. El túnel, la tecnología imposible, las cartas codificadas que abarcaban décadas, todo apuntaba a una responsabilidad que había pasado a June, quisiera o no. El repentino gruñido de Bramble a su lado hizo que June se girara, y lo que vio en las sombras más allá de la entrada de la sala de radio le hizo comprender que su educación sobre el verdadero legado de su familia
estaba a punto de acelerarse drásticamente. Las siluetas se movían en la oscuridad. No eran del todo humanas, ni del todo animales, pero sin duda eran conscientes y decididas en su acercamiento a la cámara donde ella se encontraba. Las linternas de cristal, a lo largo del túnel, comenzaron a parpadear más rápido. Su luz adquirió un carácter urgente que sugería una advertencia más que una bienvenida. Cualesquiera que fueran los acuerdos y protocolos de contención que las voces de la radio habían discutido, aparentemente estaban fallando, y June estaba a punto de descubrir de primera mano lo que su abuela había pasado décadas manteniendo a raya en las montañas. Millfield. Las formas en la oscuridad se convirtieron en tres figuras que desafiaban cualquier categorización fácil. Se movían con fluida elegancia a través de las sombras del túnel, sus formas cambiando entre lo humano y algo completamente diferente. A la luz parpadeante de las linternas de cristal, June vislumbró rasgos que le parecían familiares pero extraños, rostros que podrían haber pertenecido a personas que había visto en fotografías antiguas, pero estirados y alterados por fuerzas que no podía comprender. Bramble se colocó entre June y las figuras que se acercaban, con el pelo erizado y un gruñido grave que emanaba de lo más profundo de su pecho. Pero su gruñido tenía notas de reconocimiento más que de pura alarma, como si estas entidades no le fueran del todo desconocidas. La figura central entró en la luz de la cámara y June se quedó sin aliento al reconocer elementos del rostro de las fotografías familiares. La mujer tenía la estructura ósea y la mirada penetrante de Eleyanena, pero sus rasgos oscilaban entre la carne sólida y algo más translúcido, como una fotografía con doble exposición que cobraba vida. «No deberías haber bajado aquí sin estar preparada», dijo la figura, con una voz que tenía la cadencia del habla de Eleyanena, pero con una resonancia sobrenatural que parecía provenir de múltiples direcciones a la vez. «Las barreras se están debilitando y tu presencia ha acelerado el deterioro». June recuperó la voz con esfuerzo. «¿Quién eres? ¿Qué eres?» «Soy lo que queda del compromiso de tu abuela con este lugar», respondió la figura. «Cuando un guardián muere sin transferir adecuadamente sus responsabilidades, parte de su esencia queda ligada al ancla dimensional que protegía. Soy el asunto pendiente de Eleyanena, esperando a alguien capaz de completar el trabajo que ella comenzó». El equipo de radio crepitaba con una actividad cada vez mayor a medida que más voces informaban de disturbios en toda la red. June captó fragmentos de comunicaciones urgentes que describían fenómenos cada vez más alarmantes. Anomalías de temperatura, fluctuaciones gravitacionales, comportamientos de la fauna que sugerían una influencia sobrenatural. «La red está fallando», continuó la sombra de Eleyanena. «Sin un guardián vivo que mantenga los protocolos de contención, las barreras entre las dimensiones han comenzado a deteriorarse. Lo que ves aquí es solo el comienzo». Las otras dos figuras dieron un paso adelante y June se dio cuenta de que no eran humanas en absoluto. Sus formas eran más sólidas que la sombra de Eleyanena, pero se movían con una gracia extraña que delataba orígenes lejanos de la Tierra. Una parecía estar hecha de luz cristalizada. Su cuerpo reflejaba y refractaba el resplandor de la linterna en patrones que dolían al mirarlos directamente. La otra parecía estar compuesta de sombra viva, con los bordes cambiando y reformándose constantemente como humo con sustancia. «Son representantes de los reinos aliados», explicó la sombra de Eleyanena al notar la confusión de June. «Durante la guerra, cuando las barreras comenzaron a debilitarse debido al trauma espiritual masivo que se produjo en toda Europa, hicimos acuerdos con ciertos vecinos dimensionales. Nos ayudarían a mantener la estabilidad a cambio de un paso seguro a través de nuestra realidad cuando fuera necesario». June luchó por procesar las implicaciones. «¿Estás diciendo que ayudar a los refugiados durante la Segunda Guerra Mundial llevó de alguna manera a hacer tratos con seres de otras dimensiones?» «El trabajo con los refugiados era real y necesario», confirmó la sombra de Eleyanena, «pero también sirvió de tapadera para la delicada tarea de establecer protocolos con nuestros vecinos de otros mundos. El sistema de túneles servía para ambos propósitos: ocultar a las personas que necesitaban protección y crear un entorno controlado para la diplomacia interdimensional». El ser cristalino dio un paso adelante y extendió lo que podría haber sido una mano hacia June. Cuando ella extendió la mano con vacilación para tocarla, unas visiones inundaron su mente con una intensidad abrumadora. Vio el túnel tal y como había sido durante los años de la guerra, lleno no solo de refugiados asustados, sino también de seres de una belleza y un terror imposibles
que negociaban tratados para mantener la estabilidad de la realidad. Vio a Eleyanena, décadas más joven, pero con la misma expresión decidida que Juno recordaba, mediando entre los funcionarios humanos y las entidades que existían parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales. Lo más inquietante fueron las visiones de lo que sucedió cuando los acuerdos fracasaron. June vio brechas dimensionales abriéndose como heridas en el tejido de la realidad, derramando criaturas que convirtieron los pacíficos valles montañosos en paisajes de pesadilla. Fue testigo de la evacuación de pueblos enteros tras incursiones sobrenaturales, de la reubicación de sus poblaciones y de la modificación de sus recuerdos para proteger a la mayoría de la población del pánico. Cuando las visiones terminaron, June se encontró de rodillas en la cámara del túnel, jadeando mientras Bramble se apretaba contra su costado con gemidos preocupados. El ser cristalino se había retirado, pero su mensaje era claro. Las responsabilidades que Eleyanena había asumido no eran lujos opcionales, sino protecciones esenciales que mantenían su mundo a salvo de fuerzas más allá de la comprensión humana. Mientras luchaba por recuperar la compostura, notaste algo que había aparecido en su palma durante el contacto visual. Un pequeño medallón de plata, deslustrado por el paso del tiempo, pero cálido al tacto, descansaba en su mano. En el momento en que sus dedos lo cerraron, sintió un cambio profundo en su conciencia, como si puertas que nunca había sabido que existían se abrieran de repente en su mente. A través de su percepción mejorada, podía ver la cámara del túnel tal y como era en realidad. No solo un espacio excavado bajo su cabaña, sino un punto de conexión donde se cruzaban múltiples realidades. El medallón servía tanto de llave como de brújula, permitiéndole percibir patrones de tensión dimensionales que eran invisibles para la conciencia humana normal. El medallón protector, dijo Eleanor Shade con aprobación, pertenecía a un niño refugiado que encontró refugio aquí durante la guerra. Pero tiene más que un valor sentimental. Fue creado por nuestros aliados dimensionales para proteger a su portador de los peores efectos de la exposición interdimensional. La sombra habló por primera vez, con una voz como el viento entre las hojas otoñales. El niño que llevaba este medallón creció hasta convertirse en uno de los guardianes más exitosos de la historia de la red. Su sacrificio durante la convergencia de 1987 evitó un fallo en cadena que habría comprometido las barreras protectoras de 3 estados. June estudió el medallón más de cerca, observando los intrincados grabados que parecían cambiar y transformarse mientras los miraba. Los símbolos no pertenecían a ningún sistema de escritura humano, pero de alguna manera ella entendió su significado. Protección, sacrificio y esperanza entrelazados en patrones que hablaban de algo más profundo que el conocimiento consciente. ¿Por qué me muestras esto ahora?, preguntó. Porque la convergencia se acerca más rápido de lo que anticipamos, respondió el ser cristalino. Su voz llevaba armónicos que hacían resonar las paredes de la cámara. Cada 73 años, las barreras entre las dimensiones se adelgazan de forma natural, lo que requiere una mayor vigilancia por parte de la red de guardianes. Pero las matemáticas dimensionales sugieren que esta convergencia será diferente a cualquier otra registrada en la historia. La sombra de Eleyanena asintió gravemente. El daño a la llave de brecha primaria ha acelerado el ciclo natural. Lo que debería haber sido un adelgazamiento manejable de las barreras se ha convertido en un posible fallo catastrófico. Sin la intervención activa de los guardianes en este punto de anclaje, la red de protección podría colapsar por completo. El peso de la responsabilidad heredada se posó sobre los hombros de June como una carga física. El tranquilo refugio en la montaña que había buscado para sanar se reveló como la zona cero de una crisis que podría afectar a la seguridad de millones de personas inocentes. ¿Qué es exactamente lo que necesitas que haga?, preguntó, aunque una parte de ella ya sospechaba que la respuesta requeriría un sacrificio más allá de lo que había imaginado. Las 3 figuras intercambiaron miradas que lo decían todo a pesar de su naturaleza inhumana. Cuando la sombra de Eleyanena finalmente habló, su voz transmitía la tristeza de alguien que comprendía el verdadero coste de proteger a otros de peligros que nunca podrían comprender. Acepta el manto de la tutela y aprende a usar habilidades que nunca supiste que poseías. El medallón te ayudará a protegerte durante la transición, pero la responsabilidad última no se puede compartir ni delegar.
Te convertirías en el punto de anclaje para la estabilidad dimensional en varios cientos de kilómetros cuadrados de territorio. Como si hubieran sido convocadas por su conversación, nuevas voces comenzaron a transmitirse por el equipo de radio. Transmisiones de emergencia que informaban de manifestaciones sobrenaturales que excedían los protocolos de contención normales. La convergencia estaba comenzando y la decisión de June ya no podía posponerse. La decisión de June se cristalizó en un abrir y cerrar de ojos, impulsada no por una comprensión completa, sino por el peso de la responsabilidad que parecía fluir a través del medallón en su palma. La plata se calentó contra su piel y con ese calor llegó una avalancha de recuerdos heredados. Generaciones de mujeres de su linaje que se habían encontrado en encrucijadas similares y habían elegido el deber por encima de la seguridad. «Dime lo que tengo que hacer», dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. La sombra de Eleyanena sonrió con alivio y orgullo. «Primero, debes formalizar tu aceptación del papel de guardiana. El contrato requiere tu participación voluntaria ante la presencia de representantes de los reinos aliados». La sombra se adelantó y sacó de algún lugar de su forma cambiante un pergamino que parecía estar hecho de un material que existía parcialmente en múltiples dimensiones. El texto parecía escribirse solo mientras June observaba, con palabras que aparecían en inglés y se mostraban simultáneamente en escrituras y símbolos. No lo reconocía, pero de alguna manera entendía que el documento describía responsabilidades que iban mucho más allá de lo que June podría haber imaginado. Como guardiana de lo que el contrato denominaba punto de anclaje 7, mantendría la estabilidad dimensional en un territorio que abarcaba varios cientos de kilómetros cuadrados de terreno montañoso de Colorado. Serviría de enlace entre las autoridades humanas y las entidades interdimensionales que buscaran paso o refugio. Lo más serio era que se le exigiría defender contra incursiones hostiles utilizando cualquier fuerza que resultara necesaria. A cambio, el contrato prometía acceso a conocimientos y habilidades que se habían acumulado a lo largo de siglos de trabajo como guardianes. Obtendría la capacidad de percibir fluctuaciones dimensionales, comunicarse con entidades no humanas y canalizar energías protectoras a través de la tecnología cristalina que su abuela había mantenido. Los reinos aliados le proporcionarían apoyo y orientación, pero la responsabilidad última de las decisiones que afectaran a su sector recaería únicamente sobre ella. La red de la que oíste hablar en la radio, el ser cristalino que se explicaba mientras June estudiaba el contrato, representa 47 estaciones Guardian activas en toda Norteamérica. Cada punto de anclaje protege una región donde las barreras dimensionales son naturalmente delgadas, creando posibles puntos de ruptura que requieren una vigilancia constante. Tu abuela era una de las guardianas más experimentadas de la red, y esta ubicación se considera una de las más críticas. June levantó la vista del pergamino. Debido a algo que ocurrió durante la guerra, debido a algo que ya estaba aquí antes de la guerra, corrigió la sombra de Eleyanena. Esta montaña ha servido como punto de cruce dimensional durante miles de años. Las tribus nativas conocían su importancia y mantuvieron sus propias tradiciones protectoras hasta que la colonización europea alteró las antiguas costumbres. La participación de tu familia comenzó cuando mi bisabuela se casó con un linaje que portaba los marcadores genéticos necesarios para el trabajo de guardián. Las implicaciones hicieron que June sintiera un escalofrío al comprender su propia identidad. Estás diciendo que esto es hereditario. La habilidad es la sombra que se confirma, pero la decisión de usarla sigue siendo tuya. Muchos guardianes tienen familiares que podrían servir, pero eligen no hacerlo. La red cuenta con procedimientos para transferir puestos a personas no emparentadas cuando los linajes fallan o rechazan la llamada. Como para demostrar la urgencia de su decisión, el equipo de radio estalló con comunicaciones de múltiples estaciones que informaban de una escalada de actividad sobrenatural. Las lecturas dimensionales se disparaban en todo el oeste de Estados Unidos, y varios guardianes solicitaban refuerzos para operaciones de contención que habían superado sus capacidades normales. Bramble se acercó a June y la miró con ojos que denotaban una inteligencia demasiado grande para un perro normal. Cuando sus miradas se cruzaron, June sintió que se establecía una conexión mental entre ellos. No era exactamente telepatía, sino un intercambio de conciencia que le permitía percibir el mundo a través de los sentidos mejorados de Bramble. A través de la percepción de Bramble, podía ver los patrones de tensión dimensional
que los rodeaban como el calor que se refleja en el aire del verano. Las paredes del túnel mostraban fracturas en la realidad que eran invisibles para la vista humana normal, y las entidades de la cámara parecían mucho más complejas de lo que su visión ordinaria había revelado. Lo más sorprendente fue darse cuenta de que el propio Bramble no era del todo canino. Su esencia contenía elementos de algo que pertenecía al reino dimensional de los seres cristalinos, una hibridación que había sido cuidadosamente elaborada para proporcionar apoyo a los guardianes. Era el último regalo de Eleanor para ti. El ser cristalino lo confirmó, notando el reconocimiento de June, un compañero criado y mejorado específicamente para ayudar al próximo guardián en este lugar. Su lealtad es absoluta, su valentía está demostrada y sus habilidades crecerán a medida que las tuyas se desarrollen. El peso de la revelación hizo que June se hundiera en una silla que alguien aparentemente había bajado de la cabaña de arriba. Todo lo que creía saber sobre su vida, su familia y su relación con Bramble se había transformado en cuestión de horas. El tranquilo refugio en la montaña que había construido alrededor de su dolor se reveló como el centro de responsabilidades que se extendían a través de las dimensiones. Pero, por abrumadores que fueran los descubrimientos, June se encontró pensando en las voces de la radio, en personas como ella que habían aceptado deberes extraordinarios para proteger a otros de peligros que ni siquiera podían imaginar. Enderer había llevado esta carga sola durante décadas, manteniendo la estabilidad mientras presentaba al mundo la sencilla imagen de una mujer de montaña que se mantenía al margen. ¿Qué le pasó a mi abuela?, preguntó June. ¿Cómo murió? La sombra de Eleyanena se volvió más translúcida, como si la pregunta en sí misma debilitara su conexión con el reino físico. La convergencia anterior había ejercido una enorme presión sobre todos los puntos de anclaje. Mantuve las barreras, pero el esfuerzo dañó mi forma física de manera irreparable. Aguanté lo suficiente para garantizar que los protocolos se mantuvieran estables hasta que el próximo guardián estuviera preparado. Pero subestimé la rapidez con la que llegaría la siguiente convergencia. El ser cristalino añadió que las convergencias están aumentando en frecuencia e intensidad. Lo que antes ocurría cada 73 años, ahora ocurre cada 50. La matriz dimensional muestra signos de inestabilidad fundamental que pueden requerir nuevos enfoques para el trabajo de los guardianes. June se dio cuenta de que no solo le ofrecían un papel en un sistema establecido, sino una asociación para hacer evolucionar ese sistema con el fin de hacer frente a retos sin precedentes. El contrato que tenía en sus manos no solo representaba la aceptación de antiguas obligaciones, sino el compromiso de ayudar a desarrollar soluciones para problemas que amenazaban la estabilidad de múltiples realidades. Fuera del túnel, podía oír cómo el viento comenzaba a ulular con una intensidad antinatural a través de las cimas de las montañas. La convergencia estaba cobrando fuerza, y la decisión no podía esperar más. June firmó el contrato con un bolígrafo que parecía estar hecho de luz estelar cristalizada, y su firma brilló brevemente antes de fijarse en el pergamino dimensional. En el momento en que completó su nombre, sintió que comenzaban a producirse cambios en su conciencia, que se abrían puertas, que se despertaban habilidades, que se formaban conexiones con la red de guardianes cuyas voces llenaban las frecuencias de radio. La forma de Bramble comenzó a cambiar y a crecer, revelando su verdadera naturaleza como criatura capaz de existir simultáneamente en múltiples dimensiones. El túnel que los rodeaba resonó con nueva energía cuando los sistemas de protección que habían estado inactivos desde la muerte de Eleyanena volvieron a funcionar. Y en algún lugar muy por encima de ellos, las primeras entidades de la convergencia comenzaron a manifestarse en la naturaleza salvaje de Colorado, atraídas por inestabilidades dimensionales que requerirían todas las habilidades heredadas de June y su nueva determinación para contener la transformación de la conciencia de June, mientras el nuevo guardián revelaba verdades que destrozaban todas las suposiciones que ella había hecho sobre la naturaleza de su herencia. Gracias a la percepción mejorada que le proporcionaba el contrato que había firmado, podía ver el sistema de túneles tal y como era en realidad. No era solo un pasadizo oculto bajo su cabaña, sino un complejo nexo dimensional que se extendía mucho más allá de los límites físicos de la montaña, lo que ella había tomado por piedra tallada. Las paredes eran en realidad barreras cristalizadas que contenían fuerzas que existían fuera del espacio-tiempo normal. El equipo de radio no se limitaba a recibir transmisiones de otras estaciones Guardian.
Estaba monitoreando las fluctuaciones en el tejido de la realidad misma, rastreando patrones de tensión dimensional que podían predecir dónde podrían ocurrir brechas. Pero fue el descubrimiento de la llave de la brecha lo que transformó su comprensión de la confusión al horror. Escondida en la cámara más profunda del complejo de túneles, más allá incluso de la sala de radio, la sombra de Elena llevó a June a una bóveda que había sido sellada con una protección tan poderosa que hacía que el aire mismo se sintiera denso con la energía acumulada. En su interior, suspendido en una matriz de soportes cristalinos, colgaba un artefacto que desafiaba cualquier descripción fácil. La llave de la brecha parecía estar hecha de luz estelar comprimida, una formación cristalina del tamaño aproximado de un corazón humano que latía con fuego interno. Pero el hermoso objeto tenía una grieta que iba desde su vértice hasta su base, un suelo que dejaba escapar energía en forma de corrientes invisibles de espacio-tiempo distorsionado. Por eso se están acelerando las convergencias. La sombra de Eleyanena dijo con voz cargada de décadas de preocupación acumulada. La llave de la brecha se dañó durante la convergencia de 1943, cuando los experimentos de Nancy con la manipulación dimensional crearon efectos de resonancia que casi destruyeron toda la Red Guardian. June se acercó al artefacto dañado con creciente temor. Gracias a su percepción mejorada, podía ver cómo la grieta servía como una herida en la propia realidad, permitiendo que entidades de dimensiones hostiles influyeran en los acontecimientos de su mundo, incluso cuando no podían manifestarse plenamente. La energía que se escapaba del suelo estaba debilitando gradualmente todas las barreras dimensionales de la red de guardianes, creando un efecto en cascada que amenazaba con derribar todo el sistema de protecciones. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. El ser cristalino se manifestó a su lado, con una forma más sólida, ahora que ella había aceptado el papel de guardiana. Los modelos matemáticos sugieren un colapso total de la barrera en 3 años, al ritmo actual de deterioro. Sin embargo, si la grieta se amplía aún más durante esta convergencia, la línea temporal podría comprimirse a meses o incluso semanas. Bramble, ahora revelado en su verdadera forma como una criatura cuya apariencia canina enmascaraba habilidades que abarcaban dimensiones, se movió para examinar la llave de la brecha con sentidos que operaban más allá de la física normal. Su gemido grave transmitía una angustia que resonaba en la conciencia mejorada de June como un dolor físico. Tu abuela pasó 40 años tratando de reparar este daño. La sombra de Eleyanena continuó. Todos los guardianes de la red contribuyeron con sus conocimientos y recursos al esfuerzo, pero la llave requiere materiales y técnicas que pueden no existir en esta dimensión. La grieta solo ha empeorado con el tiempo. June estudió el artefacto dañado y sus habilidades recién despertadas le permitieron percibir los complejos patrones de energía que fluían a través de su estructura cristalina. La llave de la brecha no era solo una herramienta para mantener las barreras dimensionales. Era un sistema vivo que canalizaba el poder de múltiples realidades para crear puntos de anclaje estables. La grieta había interrumpido esos flujos de energía, creando bucles de retroalimentación que gradualmente corrompieron toda la red. ¿Qué causó el daño original?, preguntó, y la sombra respondió con una voz como un trueno lejano. Durante la Segunda Guerra Mundial, ciertos ocultistas nazis descubrieron referencias a la manipulación dimensional en artefactos robados. Sus experimentos abrieron brechas forzadas en varios lugares de Europa, creando inestabilidades masivas que amenazaban con abrir agujeros en la propia realidad. La red de guardianes se movilizó para contener el daño, pero los esfuerzos requirieron canalizar más poder a través de las llaves de brecha del que estaban diseñadas para manejar. Esta llave absorbió la retroalimentación de sellar 7 brechas importantes en una sola noche. La sombra de Eleyanena añadió: las alternativas eran aceptar el daño o permitir que la civilización europea fuera invadida por entidades de dimensiones hostiles. Mi abuela tomó la decisión de salvar millones de vidas, sabiendo que eso podría condenar a las generaciones futuras a las consecuencias. El peso de la responsabilidad heredada presionaba a June como una fuerza física. No solo había aceptado la custodia de un punto de anclaje dimensional crítico, sino que también había heredado la crisis central que amenazaba la existencia de toda la red protectora. El pacífico santuario montañoso que había buscado para sanar había resultado ser la zona cero de una catástrofe que se había estado gestando durante décadas.
Como si fuera convocado por su creciente comprensión, el equipo de radio de todo el complejo de túneles comenzó a transmitir mensajes de emergencia desde las estaciones Guardian de todo el continente. La convergencia se aceleraba más allá de todas las predicciones, con barreras dimensionales fallando simultáneamente en múltiples lugares. La estación 12 está a oscuras, decía un informe. Hemos perdido el contacto con el Guardián Martínez tras manifestaciones masivas de entidades en el sector de Sonora. La estación de Yellowstone solicita refuerzos inmediatos, crepitaba otra voz. Las anomalías térmicas han dado paso a brechas dimensionales completas. Tenemos entidades de categoría 5 manifestándose cerca de Old Faithful. La estación 7 de los Grandes Lagos informa del colapso total de la barrera, evacuando a la población civil bajo la cobertura de alertas meteorológicas de emergencia, solicitando permiso para implementar protocolos de modificación de la memoria para cualquier superviviente que haya presenciado la actividad de las entidades. June sintió la angustia de la red a través de su conexión con el sistema de comunicación de los guardianes. Cada estación fallida representaba no solo la pérdida de la cobertura protectora de cientos de kilómetros cuadrados, sino también la muerte o la corrupción de los guardianes que habían dedicado sus vidas a mantener la estabilidad dimensional. ¿Cuántas estaciones hemos perdido?, preguntó ella. 11 en las últimas 6 horas, respondió el ser cristalino. El efecto cascada del deterioro de las llaves de brecha se está acelerando a medida que fallan más puntos de anclaje. Cada estación perdida supone una carga adicional para las instalaciones restantes, creando una espiral que se vuelve más difícil de detener con cada hora que pasa. La sombra de Eleyanena se acercó a June, su forma translúcida parpadeando con intensidad emocional. Hay una posibilidad que podría detener el deterioro, pero requeriría un sacrificio más allá de lo que la red jamás ha pedido a un guardián. Escucha, la llave de brecha puede repararse, pero solo canalizando la fuerza vital de un guardián directamente a su matriz cristalina. El proceso curaría la grieta y estabilizaría toda la red, pero también consumiría la existencia física del guardián. Se convertirían en parte de la propia llave, con su conciencia integrada en el sistema de anclaje dimensional. June miró fijamente el artefacto dañado, comprendiendo todo el peso de lo que se le ofrecía. Podría salvar la red de guardianes y proteger a millones de personas inocentes de amenazas sobrenaturales, pero solo sacrificando su propia vida en el proceso. Mi abuela intentó hacer ese sacrificio. La sombra de Eleyanena continuó, pero su avanzada edad significaba que su fuerza vital era insuficiente para completar la reparación. El intento la dañó físicamente y solo curó parcialmente la grieta, lo suficiente para ganar tiempo, pero no para resolver el problema subyacente. Las implicaciones se cristalizaron en la mente de June con devastadora claridad. No solo había heredado el papel de su abuela, sino también su último y desesperado plan. Eleyanena la había llevado a la montaña no solo para curarla, sino para prepararla para un sacrificio que podría salvar tanto su mundo como a muchos otros de una catástrofe dimensional. Mientras la radio seguía transmitiendo informes sobre estaciones fallidas y entidades que se manifestaban, June se dio cuenta de que la convergencia que ocurría a su alrededor era más que un simple adelgazamiento periódico de las barreras dimensionales. Era el comienzo del fin del sistema de protección que había mantenido a raya a las fuerzas hostiles durante generaciones. La elección que tenía ante sí ya no era si aceptar las responsabilidades de la tutela, sino si estaba dispuesta a morir para cumplirlas. El peso de la decisión que tenía ante sí June parecía comprimir el tiempo mismo. Cada momento se alargaba mientras contemplaba una elección que determinaría no solo su propio destino, sino la supervivencia de la estabilidad dimensional en múltiples realidades. La sombra de Eleyanena observaba con paciente comprensión, habiendo enfrentado ella misma la misma decisión imposible, mientras los seres aliados mantenían un respetuoso silencio, mientras June luchaba con las implicaciones del sacrificio definitivo. Por encima de ellos, la convergencia estaba alcanzando una intensidad sin precedentes. Las comunicaciones por radio se habían convertido en un flujo constante de informes de emergencia, mientras las estaciones Guardian de todo el continente
luchaban contra manifestaciones que superaban todos los registros anteriores. Las barreras dimensionales no solo se estaban debilitando, se estaban derrumbando en una cascada que sugería que la red podría tener solo unas horas antes de fallar por completo. «Muéstrame exactamente lo que requiere el ritual», dijo June finalmente, con voz firme a pesar del temblor que sentía en lo más profundo de su pecho. La sombra de Eleyanena la condujo a una sección de la bóveda que no había notado antes, donde un antiguo grimorio descansaba sobre un pedestal tallado en el mismo material cristalino que la llave de la brecha. Las páginas del libro parecían estar hechas de luz comprimida, y las palabras escritas en ellas cambiaban y se transformaban mientras June observaba, traduciéndose a idiomas que ella podía entender, pero manteniendo sus formas originales en escrituras anteriores a la escritura humana. El conocimiento se había acumulado a lo largo de siglos. La sombra de Eleyanena se lo explicó mientras June abría con cuidado el grimorio. Cada guardián que intentaba reparar las brechas dimensionales añadía sus descubrimientos al conocimiento colectivo. Lo que ves aquí representa los sacrificios realizados por docenas de mis predecesores. El ritual descrito en el grimorio era elegante y aterrador en su simplicidad. El guardián tendría que establecer contacto físico directo con la llave de la brecha, mientras canalizaba su fuerza vital a través de piedras cristalinas colocadas alrededor de la bóveda. El proceso transformaría esencialmente su energía biológica en las frecuencias dimensionales específicas necesarias para curar la grieta del artefacto, pero la conversión era irreversible y, en última instancia, mortal. «¿Cuánto tiempo tendría una vez que comenzara el proceso?», preguntó June. «La transformación dura aproximadamente 6 horas», respondió el ser cristalino. «Durante ese tiempo, tu conciencia permanecería intacta, lo que te permitiría guiar el proceso de curación y garantizar una integración adecuada con la matriz existente de la llave. El momento real de la muerte física solo se produce al final, cuando la transferencia de energía final completa la reparación». June estudió los diagramas detallados que acompañaban a las instrucciones del ritual, tomando nota de los requisitos de posicionamiento precisos y los complejos preparativos que habría que realizar. El grimorio enfatizaba que cualquier error en el proceso podría provocar la muerte del guardián sin lograr la reparación prevista, lo que haría que su sacrificio careciera de sentido. «¿Qué pasará con Bramble?», preguntó, mirando a su compañero transformado, que se había mantenido cerca durante toda la discusión. «¿Qué le pasará si sigo adelante con esto?». El Eleyanena Shade sonrió con suave tristeza. «Los compañeros guardianes están unidos a sus parejas a través de conexiones que trascienden la muerte física. Si te conviertes en parte de la llave de la brecha, Bramble serviría como tu avatar físico en esta realidad, capaz de canalizar tu conciencia cuando se necesitara una intervención directa. Básicamente, se convertiría en tus manos y tu voz en el mundo material». La enormidad de lo que estaba considerando presionaba la mente de June como un peso físico. Estaría cambiando su existencia humana por una forma de inmortalidad que conllevaba responsabilidades que abarcaban múltiples dimensiones. El dolor que había llevado durante 3 años por la muerte de David sería sustituido por un compromiso eterno de proteger a otros de amenazas que ni siquiera podían imaginar. Pero mientras contemplaba la magnitud del sacrificio, June se encontró pensando en las voces de la radio, guardianes como ella que se enfrentaban a dificultades imposibles para proteger a personas inocentes de amenazas sobrenaturales. Algunas de esas voces ya habían callado, sus estaciones estaban a oscuras y sus zonas de protección comprometidas. ¿Cuántos más morirían si ella elegía la supervivencia personal por encima del bien común? «Necesito tiempo para prepararme», dijo finalmente. «Si voy a hacer esto, quiero hacerlo bien». Los seres aliados intercambiaron miradas que transmitían aprobación y respeto. La sombra de Eleyanena asintió con comprensión, lo que evocaba su propia decisión final décadas atrás. «La convergencia alcanzará su punto álgido en 18 horas. La sombra dijo que eso debería proporcionar tiempo suficiente para los preparativos necesarios, al tiempo que se garantizaba que el ritual se llevara a cabo en el momento óptimo para obtener la máxima eficacia». June pasó las siguientes horas estudiando el grimorio con una intensidad que rayaba en la obsesión, memorizando cada detalle del complejo proceso que pronto podría emprender. El ritual requería no solo preparación física, sino también acondicionamiento mental y espiritual
para garantizar que su conciencia pudiera integrarse con éxito en la brecha. Su matriz dimensional. La sombra de Elena resultó ser una guía inestimable durante el proceso de preparación. Compartió los conocimientos adquiridos a través de su propio intento de sacrificio definitivo. La colocación de las piedras de enfoque requería una precisión matemática calibrada según los patrones biométricos específicos de June. Las técnicas de meditación necesarias para alcanzar el estado mental adecuado exigían una práctica que, en circunstancias normales, podía llevar semanas perfeccionar. La convergencia amplificará tus habilidades naturales. La nena Shade explicó mientras June practicaba las complejas visualizaciones necesarias para el ritual. Lo que normalmente llevaría meses de preparación se puede lograr en horas cuando las barreras dimensionales son más delgadas. Tu percepción Guardian mejorada te permitirá percibir los flujos de energía directamente en lugar de depender únicamente del conocimiento teórico. Mientras June realizaba los ejercicios preparatorios, Bramble experimentó su propia transformación. Su naturaleza mejorada se hizo más evidente a medida que la convergencia se fortalecía, revelando capacidades que iban mucho más allá de su apariencia canina. Podía pasar parcialmente a otras dimensiones, lo que le permitía buscar entidades hostiles que pudieran amenazar el ritual. Su conexión con June se profundizó hasta convertirse en algo parecido a la telepatía, creando un vínculo mental que sería crucial si ella decidía continuar con el sacrificio. Las comunicaciones por radio seguían trayendo informes cada vez más desesperados de la fallida red de guardianes. Al anochecer, casi la mitad de las estaciones continentales habían dejado de funcionar o habían informado de barreras comprometidas. Las entidades que se manifestaban a través de las brechas se estaban volviendo más agresivas y mejor organizadas, lo que sugería que fuerzas hostiles de otras dimensiones estaban aprovechando la debilidad de la red para montar invasiones coordinadas. Estamos viendo tipos de entidades que no han aparecido en nuestra realidad durante más de 2 siglos. Llegó un informe de una estación en el noroeste del Pacífico. Están demostrando inteligencia táctica y lo que parece ser un conocimiento avanzado de nuestras capacidades defensivas. No se trata de una fuga dimensional aleatoria. Es un asalto organizado. June se dio cuenta de que su decisión tenía implicaciones más allá de la simple reparación de la llave de la brecha. Las entidades hostiles, aparentemente, estaban esperando que la red de guardianes colapsara por completo antes de lanzar una invasión a gran escala. Su sacrificio podría no solo restaurar la estabilidad dimensional, sino que podría ser la clave para prevenir la conquista sobrenatural de su mundo. A medida que la noche se hacía más profunda, John se encontró de nuevo frente a la llave de la brecha dañada. Estudió la grieta que había causado tanto sufrimiento a lo largo de décadas. Gracias a su percepción mejorada, pudo ver cómo la herida del artefacto creaba un efecto dominó que se propagaba por toda la matriz dimensional, debilitando las barreras protectoras a grandes distancias. Si el ritual tiene éxito, le preguntó a la sombra de Eleyanena, ¿será permanente o otros guardianes se enfrentarán eventualmente a la misma elección? La reparación debería durar siglos, respondió el ser cristalino. La llave de la brecha sería más fuerte que su configuración original, capaz de soportar tensiones que destruirían artefactos no modificados. Tu sacrificio esencialmente ganaría tiempo para que la red de guardianes desarrollara nuevos enfoques para la protección dimensional que no requirieran medidas tan extremas. La idea de que su muerte pudiera evitar que los futuros guardianes se enfrentaran a la misma elección imposible le proporcionó un consuelo que June no esperaba. Cambiaría sus años restantes por la posibilidad de que otros pudieran cumplir con sus funciones sin que se les pidiera sacrificar sus vidas. Al acercarse el amanecer, que traía consigo las últimas horas antes de que la convergencia alcanzara su punto álgido, June tomó su decisión con la misma certeza que la había llevado a firmar el contrato de guardián. El tranquilo santuario de montaña que había buscado para curarse se convertiría en el escenario de su último acto de protección de un mundo que nunca sabría lo cerca que había estado de una catástrofe sobrenatural. La única pregunta que quedaba era si tendría la fuerza y la habilidad para triunfar donde su abuela había fracasado. La convergencia alcanzó su punto álgido cuando el sol ascendió hacia su cenit y June comenzó el ritual que salvaría la red dimensional o le costaría la vida en caso de fracasar. Las piedras cristalinas de enfoque se habían colocado con precisión matemática alrededor de la cámara de las llaves de la brecha.
y sus superficies resonaban con armónicos que hacían que el aire mismo pareciera cantar con el poder acumulado. La sombra de Eleyanena se encontraba en la periferia del ritual. Su forma translúcida parpadeaba con intensidad emocional mientras observaba a su nieta prepararse para el mismo sacrificio que una vez había estado más allá de sus propias capacidades. Los seres aliados mantuvieron posiciones protectoras en todo el complejo de túneles, y su presencia combinada creó barreras contra las entidades hostiles que ya comenzaban a manifestarse a medida que se deterioraba la estabilidad dimensional. June colocó sus manos sobre la superficie cristalina de la llave Brereage, revelando inmediatamente el poder bruto que fluía a través de su matriz dañada. La grieta pulsaba con una energía que se sentía como tocar una corriente eléctrica expuesta. Pero en lugar de dolor, experimentó una oleada de conciencia que conectó su conciencia con puntos de anclaje dimensionales en todo el continente. A través de la conexión de Red, podía percibir las luchas desesperadas que tenían lugar en las estaciones Guardian, desde California hasta Maine. Algunas instalaciones habían sido completamente invadidas por manifestaciones de entidades. Sus barreras protectoras se habían destrozado sin posibilidad de reparación. Otras mantenían defensas débiles contra fuerzas que se hacían más fuertes con cada hora que pasaba. El estrés acumulado en las instalaciones supervivientes se acercaba a niveles críticos que provocarían fallos en cadena en todo el sistema. Cuando June comenzó a canalizar su fuerza vital hacia la llave de brecha, la piedra del corazón que alimentaba el ritual comenzó a extraer energía de su cuerpo con una intensidad que la hizo jadear. El artefacto cristalino servía tanto de foco como de amplificador para el proceso de curación, pero exigía a cambio la vitalidad de la guardiana. Podía sentir cómo su fuerza física comenzaba a agotarse, convertida en las frecuencias dimensionales específicas necesarias para reparar el antiguo daño. La primera hora del ritual transcurrió según las instrucciones del grimoire, con June manteniendo los complejos patrones mentales necesarios para guiar el proceso de curación, mientras que las piedras de enfoque canalizaban su energía vital hacia la matriz de las llaves de brecha. La grieta comenzó a mostrar signos de responder al tratamiento. Sus bordes se suavizaron y la energía que sangraba a lo largo de su longitud disminuyó ligeramente. Pero el proceso atrajo la atención de entidades que habían estado esperando durante décadas a que la red de guardianes se volviera lo suficientemente vulnerable como para lanzar un ataque directo. A través de las barreras protectoras del túnel, June podía sentir presencias hostiles reuniéndose con fines malévolos. Reconocieron lo que ella estaba intentando y comprendieron que el éxito cerraría su ventana de oportunidad para la invasión dimensional. La conciencia mejorada de Bramble detectó primero la amenaza que se acercaba, y su forma cambió a una configuración optimizada para el combate interdimensional. Ya no era el familiar pastor alemán que June había conocido durante años, sino que se convirtió en algo que existía simultáneamente en múltiples realidades, capaz de enfrentarse a entidades que operaban fuera del espacio-tiempo normal. El primer ataque llegó en forma de una ola de perturbación psíquica diseñada para romper la concentración de June y obligarla a abandonar el ritual. Entidades hostiles que existían principalmente como conciencia malévola intentaron invadir su mente, buscando corromper los delicados patrones mentales necesarios para el proceso de curación. Pero la conexión de Bramble con su conciencia le proporcionó protección. Su naturaleza mejorada le permitió absorber y desviar lo peor del ataque psíquico. Mantén la concentración en la llave, instó la sombra de Eleyanena, mientras June luchaba por mantener los patrones rituales a pesar del ataque sobrenatural. Yo coordinaré nuestras defensas mientras tú continúas con el proceso de curación. Los seres aliados entraron en acción con eficiencia práctica, y sus formas se volvieron más sólidas y combativas al enfrentarse a las entidades que intentaban atravesar las barreras protectoras del túnel. El ser cristalino desató energías que golpearon a los atacantes como luz estelar concentrada, mientras que la entidad sombría se convirtió en una oscuridad en movimiento que consumió las manifestaciones hostiles antes de que pudieran materializarse por completo. A pesar de los esfuerzos defensivos, algunos atacantes penetraron las protecciones exteriores del túnel y comenzaron a manifestarse en las cámaras físicas que rodeaban la cámara ritual. June podía oír los sonidos del combate sobrenatural resonando a través de los pasillos.
rugidos inhumanos, el estallido de descargas de energía y el ruido chirriante de la realidad siendo desgarrada y reformada por fuerzas que operaban más allá de las leyes naturales. La piedra del corazón continuaba drenando implacablemente la fuerza vital de June, y ella podía sentir que su cuerpo físico comenzaba a debilitarse significativamente. Su visión se nublaba intermitentemente, y sus manos temblaban por el esfuerzo de mantener el contacto con la llave de la brecha. Pero el artefacto estaba respondiendo al tratamiento, y su grieta mostraba claros signos de comenzar a sanar a medida que el antiguo daño se revertía lentamente. A través de su conexión con la red de guardianes, June sintió que varias estaciones que estaban fallando habían comenzado a estabilizarse a medida que mejoraba el estado de las llaves de brecha. La reparación estaba teniendo efectos en cascada en toda la matriz dimensional, fortaleciendo las barreras que estaban al borde del colapso y proporcionando alivio a los guardianes que habían estado luchando contra probabilidades imposibles. Pero el proceso de curación apenas había comenzado, y June se dio cuenta de que la fase más peligrosa del ritual aún estaba por llegar. A medida que la llave de brecha absorbía más de su energía vital, su capacidad para defenderse seguiría disminuyendo, mientras que las entidades hostiles que atacaban el túnel se volverían cada vez más desesperadas en sus esfuerzos por detenerla. Las próximas horas determinarían si su sacrificio lograría su propósito o se convertiría en otro intento fallido que dejaría a la red de guardianes aún más vulnerable que antes. A medida que el ritual entraba en su fase crítica, June sintió que su fuerza física se desvanecía a niveles peligrosos, mientras que la grieta de la llave de brecha comenzaba a cerrarse con un progreso visible. La piedra del corazón había absorbido tanta fuerza vital que su visión oscilaba entre el mundo físico y las percepciones dimensionales que revelaban el verdadero alcance de la batalla que se libraba a su alrededor. El complejo de túneles se había convertido en un campo de batalla donde los seres aliados luchaban desesperadamente para proteger el ritual de entidades hostiles cada vez más agresivas. Gracias a su conciencia mejorada, June podía percibir todo el horror de lo que intentaba romper las barreras dimensionales. Criaturas de pura maldad que transformarían su pacífica montaña y su valle en un paisaje de pesadilla si lograban detener su sacrificio. Pero a medida que su cuerpo físico se acercaba al límite de lo que podía soportar, June se dio cuenta de que tal vez no le quedaba suficiente fuerza vital para completar el proceso de curación. La grieta de las llaves de la brecha se había cerrado quizás en un 60%, pero la fase final requería el trabajo más intensivo en energía. El intento de Eleanor había fracasado precisamente en este punto, cuando su envejecido cuerpo ya no pudo soportar la enorme demanda de energía que requería sellar la parte más profunda del antiguo daño. A través de su conexión telepática, Bramble sintió su creciente desesperación y tomó una decisión que transformó toda la naturaleza del ritual. En lugar de limitarse a defenderse de las entidades atacantes, se acercó a June y colocó sus patas transformadas sobre la llave de la brecha, junto a las manos de ella. En el momento en que su conexión se profundizó a través del contacto directo con el artefacto, June sintió que la fuerza vital de Bramble se unía a la suya en el proceso de curación. Pero más que un simple intercambio de energía, su vínculo creó algo que el Grimoire nunca había previsto. Una unidad entre el guardián y el compañero que les permitía canalizar el poder de forma más eficiente de lo que cualquiera de los dos podría lograr por sí solo. El vínculo de unidad. La sombra de Eleanor jadeó con reconocimiento y esperanza. Nunca me di cuenta de que los compañeros no solo estaban destinados a ayudar a los guardianes, estaban diseñados para completarlos. La revelación cambió por completo la forma en que June entendía su relación con Bramble y la verdadera naturaleza del trabajo de guardián. El perro que había sido su consuelo constante durante 3 años de dolor se reveló como algo mucho más profundo. Un compañero cuya propia existencia había sido moldeada para proporcionarle los elementos que le faltaban para cumplir con el papel que había heredado. Juntos, sus fuerzas vitales combinadas resultaron suficientes para impulsar la fase final de la reparación de las llaves de brecha. La grieta que había sangrado inestabilidad dimensional durante 8 décadas comenzó a cerrarse a una velocidad acelerada, sus bordes fusionándose de nuevo bajo la cuidadosa guía de su conciencia compartida. A medida que la curación se acercaba a su fin,
Las entidades hostiles fuera de la bóveda lanzaron un último y desesperado asalto a la cámara ritual. Pero su ataque se encontró no solo con las defensas de los seres aliados, sino con el poder restaurado de la propia llave de brecha. La energía comenzó a fluir a través del artefacto con su fuerza original, creando barreras protectoras que ninguna entidad meramente dimensional podía atravesar. En el momento en que la grieta se selló por completo, June sintió una transformación que superó todas sus expectativas. En lugar de la muerte, experimentó un cambio fundamental en su naturaleza. Su conciencia se expandió para abarcar no solo su propia percepción, sino también la conexión con toda la red de puntos de anclaje dimensionales. Se había convertido en parte de la matriz de las llaves de brecha, pero de una manera que preservaba su identidad en lugar de consumirla. Bramble sufrió una transformación similar. Su forma canina se estabilizó en algo que podía existir cómodamente en múltiples dimensiones, manteniendo al mismo tiempo su naturaleza esencial. Su vínculo había evolucionado hasta convertirse en una asociación que trascendía las limitaciones normales del trabajo de los guardianes, creando posibilidades que las generaciones anteriores nunca habían imaginado. A través de la red restaurada, June podía sentir las estaciones de los guardianes en todo el continente, informando de que sus barreras no solo se habían estabilizado, sino que se habían fortalecido más allá de los niveles anteriores. El fallo en cadena que había amenazado con destruir todo el sistema de protección se revirtió, creando una nueva base de seguridad dimensional que protegería su mundo durante siglos. Las entidades hostiles que se habían reunido para la invasión se encontraron excluidas de su realidad por barreras más fuertes que cualquiera de las que habían existido desde la creación original de la red. Su retirada a sus propias dimensiones trajo consigo la frustración y la derrota que desalentaría intentos similares durante generaciones. Tras el éxito del ritual, June se dio cuenta de que había logrado algo sin precedentes en la historia de los guardianes. Había hecho el sacrificio definitivo y, de alguna manera, había sobrevivido para ver sus resultados. La muerte pacífica que había esperado se había transformado en una nueva forma de existencia que conllevaba todas las recompensas del servicio sin la finalidad del final. 6 meses después de la convergencia, June se encontraba en el porche de su cabaña, contemplando cómo el amanecer pintaba los picos de Colorado con los familiares tonos dorados y ámbar. La vista seguía siendo la misma, pero su percepción de la escena se había transformado por completo debido a su evolución hacia algo que iba más allá de la experiencia humana ordinaria. A través de su conexión con la llave reparada, podía ver la estabilidad dimensional que protegía no solo su valle montañoso, sino también vastos territorios de todo el continente. La cabaña había sufrido modificaciones que reflejaban su nuevo papel como guardiana plenamente realizada. El complejo de túneles subterráneos se había ampliado hasta convertirse en una instalación interdimensional completa, con sistemas de comunicación que la conectaban con estaciones guardianas de múltiples realidades. El sencillo refugio de montaña que una vez le había servido para escapar del dolor se había convertido en el principal centro de coordinación de la red de protección dimensional más avanzada de la historia de la humanidad. Bramble emergió de la línea de árboles con su característico paso mesurado. Aunque su naturaleza mejorada era ahora evidente para cualquiera con la sensibilidad necesaria para percibirla, su forma cambiaba sutilmente entre dimensiones mientras se movía, y su inteligencia había evolucionado para igualar la conciencia ampliada de June. Su vínculo se había profundizado hasta convertirse en una asociación que operaba en niveles más allá de las relaciones normales entre humanos y animales, creando una conciencia combinada que podía afrontar retos que ninguno de los dos podría afrontar por sí solo. «Otra mañana tranquila», comentó ella cuando él se unió a ella en el porche. Aunque ambos sabían que la tranquilidad era relativa cuando tus responsabilidades abarcaban múltiples dimensiones, el equipo de radio del túnel subterráneo mantenía una comunicación constante con las estaciones guardianas que no solo habían sobrevivido a la crisis de convergencia, sino que se habían fortalecido con la evolución de la red. Donde antes 47 estaciones luchaban por mantener la estabilidad dimensional básica, ahora más de 60 instalaciones operaban con capacidades que superaban todo lo que habían logrado las generaciones anteriores. La transformación de June había proporcionado el avance que la red de guardianes había necesitado durante siglos. El vínculo de unidad que compartía con Bramble
había demostrado ser replicable, y otros guardianes estaban formando asociaciones similares con compañeros mejorados que amplificaban sus habilidades de forma exponencial. El peligroso trabajo aislado que antes se había cobrado tantas vidas se había convertido en un esfuerzo colaborativo que proporcionaba una mayor eficacia y una seguridad significativamente mejorada. El nuevo bastón de guardiana que June llevaba, una rama cristalizada de un árbol antiguo que crecía en la intersección de los mundos, servía tanto de símbolo como de herramienta de su papel evolucionado. A diferencia de las medidas reactivas desesperadas que habían caracterizado el trabajo de los guardianes durante generaciones, ahora operaba desde una posición de fuerza que le permitía una protección proactiva en lugar de una gestión constante de crisis. Sus habilidades mejoradas también habían revelado el verdadero alcance del legado de su familia. La línea Kittredge había producido guardianes durante más de 2 siglos. Cada generación había contribuido al conocimiento y las tradiciones acumuladas que habían culminado en el avance de June. Los cuidadosos preparativos de Eleanor habían formado parte de un plan que se había prolongado durante décadas, diseñado para garantizar que la persona adecuada estuviera en el lugar adecuado cuando la red dimensional se enfrentara a su mayor crisis. Pero quizás el cambio más significativo fue la paz que June había encontrado en su papel ampliado. El dolor que la había llevado a buscar la soledad de la montaña se había transformado en una comprensión más profunda de la conexión y el propósito. La muerte de David, que en su día le había parecido una tragedia sin sentido, ahora se le presentaba como parte de un patrón más amplio que la había llevado hasta allí, el lugar donde podía marcar la mayor diferencia. El jardín conmemorativo que había plantado detrás de la cabaña honraba tanto a su difunto marido como a los guardianes que habían sacrificado sus vidas para proteger la estabilidad dimensional a lo largo de los siglos. Pero también celebraba a los vivos, la red de protectores que continuaban la labor con recursos y apoyo que las generaciones anteriores nunca hubieran podido imaginar. A última hora de la tarde, mientras June revisaba los informes de las estaciones de guardianes de los territorios occidentales, recibió una comunicación que le produjo una satisfacción especial. Una joven de Montana había comenzado a mostrar los marcadores genéricos que indicaban posibles habilidades de guardiana, y las investigaciones preliminares sugerían que la propiedad de su familia se encontraba en lo que podría ser un punto de anclaje dimensional hasta entonces desconocido. «Parece que podríamos tener una nueva recluta», le dijo June a Bramble mientras se preparaba para el viaje para evaluar la posible estación. Esos viajes se habían convertido en parte rutinaria de sus ampliadas responsabilidades, pero conllevaban la emoción del descubrimiento y la satisfacción de ayudar a otros a comprender sus habilidades heredadas. La candidata de Montana le recordaba a June a sí misma 3 años antes, una mujer que buscaba soledad y curación, que no tenía ni idea de que el legado de su familia conllevaba responsabilidades más allá de lo que podía imaginar. Pero, a diferencia de la abrupta introducción de June al trabajo de guardiana a través de crisis y emergencias, esta nueva candidata recibiría la formación y preparación adecuadas en un entorno de apoyo y comprensión. Mientras June y Bramble se preparaban para partir hacia Montana, ella reflexionó sobre cómo había cambiado por completo su comprensión de la familia, el propósito y la pertenencia. El santuario de montaña que inicialmente había visto como un escape de las complejidades de la vida, se había revelado como el centro de trabajo que la conectaba con protectores de múltiples realidades. El equipo de radio crepitaba con las comunicaciones rutinarias de las estaciones guardianas que informaban de condiciones normales y operaciones de protección exitosas. Las desesperadas transmisiones de emergencia que habían marcado la crisis de convergencia habían sido sustituidas por la tranquila eficiencia de una red que funcionaba al máximo de sus capacidades. De pie en la cocina, donde había descubierto por primera vez la trampilla oculta que lo cambió todo, June sonrió al recordar su miedo y confusión iniciales. Bramble se sentó junto al lugar donde había detectado por primera vez el túnel, moviendo la cola con evidente diversión al pensar en lo lejos que habían llegado desde aquel momento del descubrimiento. El sol se ponía detrás de las cimas de las montañas, mientras June cerraba la cabaña y activaba los sistemas de protección que custodiarían el punto de anclaje dimensional. Durante su ausencia, las mismas linternas de cristal que antes le habían parecido imposibles, ahora proporcionaban una iluminación familiar, mientras ella y Bramble
Descendían al complejo de túneles para comenzar su viaje a Montana con el fin de ayudar a otra mujer a descubrir el legado protector de su familia. June completaría el círculo que Eleanor había comenzado décadas antes, asegurándose de que las responsabilidades de protección siguieran siendo compartidas por aquellos capaces de asumirlas. Mientras tanto, la red se fortalecía con cada nuevo guardián que aceptaba la llamada para servir a algo más grande que ellos mismos.